En primer lugar, gracias a Raquel y a Ana por organizar este programa RALBAR que da muchísimas cosas buenas. Gracias también a Natalia por la organización de este programa y por darnos voz a los estudiantes. Y una vez más, gracias a Alejandro, porque desde el primer momento aceptó dirigirme el proyecto y desde luego que no lo ha podido hacer mejor. Y bueno, en primer lugar creo que tengo que contaros el porqué del nombre de este proyecto. Se me esturruntó la torga tras las huellas del leonés en la Seca de Alba. Y es que yo cuando fui a ponerle nombre al proyecto, fui al despacho de Alejandro y le digo, algo original, tiene que llamar la atención, tal. Y me dijo, ¿qué se dice en tu pueblo? Algo típico en tu pueblo. Y yo pensé, lo que más les gusta en mi pueblo es regar. No sé en vuestros pueblos cómo se riega, pero en mi pueblo el agua va por los regueros y tú lo metes para las fincas poniendo comportas y todo eso. ¿Qué pasa? Que hace años no existían las comportas, por lo tanto para desviar el agua hacia tu finca tenías que construir una torga con tapines, con hierbas y todo eso. Yo no he hecho ninguna torga, por suerte. Y cuando se te esturrunta algo es que se te desborda. Yo esta palabra la conocí porque mi abuela un día estaba echándome comida en un tupper y dijo, ¡ay, que se me esturrunta! O sea, que se le desborda. Por lo tanto, que se te esturrunte una torga es que se te desborde el agua por encima de esta torga. Y de ahí viene el nombre de este proyecto. Y bueno, yo no sabía que ibas a contar lo que era el proyecto RALBAR, pero bueno, os lo digo un poco así, son 12 becas, si no me equivoco, ¿no? 6 para estudiantes de ciencias y 6 para letras, ¿no? En general en la vida. Para todos los estudiantes de toda la Para universidad. todos. Bueno, De todos los proyectos, no se hace por una valoración por las áreas de conocimiento, sino que se hace una valoración por el proyecto en sí. Bueno, este año hemos tenido la suerte de que 4 proyectos han sido del ámbito de las humanidades, lo cual es un orgullo, la verdad. Y bueno, son becas que surgen para la dinamización del medio rural. Os había puesto aquí lo que es el programa RALBAR a través de lo que ellos ponen en la propia página del programa. Esto la verdad que está súper bien, la puerta esa nos la hacen a todos los estudiantes con una descripción de nuestro proyecto y una foto que en este caso, pues bueno, no está muy bien escogida, no es algo regular, pero bueno. Y bueno, dicho esto, pues me gustaría explicaros cómo me entero yo de la existencia de esta beca, por qué decido pedirla y de dónde viene la idea del proyecto que presento. Y es que hace 2 años mi amiga Laura, que es aquella de allí, somos amigas desde pequeñas, presentó un proyecto RALBAR en el cual investigó el patrimonio material de nuestro pueblo, la Seca de Alba, que para que os ubiquéis un poco está al lado de la Robla casi. Y bueno, ella pues se centró en la explicación de la desaparecida estación de tren, la antigua iglesia que derribaron, la ermita. Y a mí me pareció una idea fantástica porque yo vi que ese verano se movilizó todo el pueblo, o sea, tuvo una acogida buenísima, todo el mundo fue a apoyarla. Y esto me pareció muy buena idea porque os pongo un poco en situación, y es que La Seca es un pueblo pequeño de 150 empadronados. Considero que es mentira porque en el invierno allí no llegan a 50 ni de lejos. Y bueno, sí que es verdad que durante el verano crece bastante la población y es un pueblo con mucho ambiente, tenemos un solo bar, la gente se junta en el bar, los niños en el parque, pero el problema que yo veía es que hay gente mayor que se limitaba a salir los domingos a misa y a las actividades culturales. ¿Qué pasa? Que por desgracia actividades culturales en un pueblo pequeño suele haber pocas. Entonces yo vi que con este proyecto de Laura, jolín, la gente mayor salía, también iba la gente joven, los niños, se juntaba todo el pueblo y tuvo una acogida buenísima. Y yo me puse a pensar y dije, desde mi punto de vista y mi posición de filóloga, ¿qué puedo hacer para devolverle un poco a mi pueblo como todo lo bueno que me ha dado y que me sigue dando? Entonces me puse a pensar y un día se me encendió la bombillita y dije, ¿por qué no investigo acerca de esas palabras que toda la vida he escuchado en mi pueblo y he dicho, ¿qué está diciendo esta gente? Palabras muy de mi tierra que he escuchado sobre todo a mis 2 abuelas, que tengo la suerte de que las 2 sean de La Seca. Y bueno, en ese momento pues empecé a interesarme un poco más por el tema del leonés, también por el profesor José Ramón Morala y por Alejandro Junquera, que me pincharon un poco con el tema del leonés y bueno, me empecé a interesar por esto para poder llevar a cabo este proyecto en el que desarrollé 5 actividades que después os voy a contar un poco por encima. Y bueno, antes de llevar a cabo y de plantearme las actividades, yo pensé, tengo que tener claro un poco qué es el proyecto, dónde lo voy a llevar a cabo, cuándo lo voy a llevar a cabo, es decir, una serie de ideas o conceptos para de verdad poder aprovechar la beca, ¿no? Y es que debemos tener en cuenta que es una beca que se lleva a cabo
en los meses de julio y agosto en un pueblo, ¿vale? Y la gente, me incluyo, en verano no está para tonterías. O sea, queremos disfrutar, no queremos aburrirnos, por lo tanto tengo que proponer actividades participativas, lúdicas, atractivas. Después también otra cosa es el público. Voy a pasar de diapositiva, que siempre me paso. Estamos ante un público sin formación filológica, en mi caso, es decir, un público que yo a lo mejor le voy a hablar sobre un concepto lingüístico y no tiene ni idea. Por lo tanto, yo no les podía soltar un rollo lingüístico y debía adoptar un tono didáctico y proponer actividades llamativas y que invitasen a la participación. Si no, evidentemente la gente no se iba a enterar, se iba a aburrir y por consiguiente no iban a ir a las actividades y yo no iba a conseguir el objetivo de la beca, ¿no? Y bueno, yo creo y pienso que cualquier persona que pida esta beca ha de tener en cuenta que no es un proyecto, no vas a desarrollar un proyecto en el que te tengas que poner estupendo, mostrar todo lo que sabes, sino que considero que es más bien transmitir un poco tus conocimientos, los conocimientos que has adquirido tú durante tu formación en el grado, difundir ese saber, en este caso, al medio rural. Por lo tanto, tienes que transmitir los contenidos de manera adaptada y de manera lúdica, ¿no? Y yo creo que es un proyecto pues para devolverle a nuestros pueblos toda la felicidad que nos dan y no es un proyecto para lucirnos nosotros ni para descubrir algo importantísimo. Simplemente considero que es la difusión del saber, ¿no? Y bueno, dicho esto, os voy a contar un poco las 5 actividades que desarrollé de manera pues superficial porque tampoco tengo mucho tiempo, pero bueno, desarrollé 5 actividades. La primera de ellas la llamé El habla de León, historia de nuestra tierra y de su lengua. Y bueno, me pareció importante como punto de partida, teniendo en cuenta que me enfrentaba a un público que no era experto en la materia, explicarles y que conocieran un poco acerca de la lengua leonesa y de su historia, ¿no? Me parecía fundamental que conociesen una serie de conceptos básicos como puede ser la lengua nacional, la variedad estándar, lo que es el astur leonés, la gramática de Nebrija, las lenguas romances y por supuesto todo esto de manera participativa. A la gente si no la dejas participar se aburre. Entonces yo, por ejemplo, para preguntar esto lo que hacía era que les preguntaba, por ejemplo, si ellos sabían lo que era la variedad estándar. Me sorprendió porque estaban más formados de lo que yo pensaba y bueno, en base a lo que ellos me decían, pues yo después les daba una explicación un poco más detallada y contrastábamos. Pero todo eso de manera participativa, lúdica, hay que tener claro que no vas a dar una sesión magistral, ¿no? Y bueno, aquí os dejo unas fotos de la primera conferencia. La gente la verdad que dice que se lo pasó muy bien y que aprendió bastante, así que yo súper satisfecha. Después, la segunda conferencia se llamó Conociendo los rasgos lingüísticos leoneses. Y lo que yo pretendía con esta conferencia era pues que conociesen esos rasgos lingüísticos quizás más conocidos o principales del leonés, ¿no? Y fue una actividad que la gente me dijo que súper bien, yo vi participación y eso, pero igual es una actividad que no volvería a hacer, ¿no? Porque igual es demasiado académica, a pesar de que adopté tono lúdico, siempre poniendo ejemplos y eso, igual no la volvería a repetir o le daría una vuelta de tuerca, ¿no? Y bueno, os voy a poner un ejemplo de cómo expliqué estos rasgos lingüísticos, en este caso con el rasgo que es la conservación del diptongo IE que tenemos en leonés y que permite diferenciar los romances centrales de los romances laterales. Por ejemplo, en gallego tenemos pedra y en leonés y en castellano tenemos piedra. Y bueno, siempre introduje algún elemento que me permitiera interactuar con el público, ¿no? Y que ellos participaran. En el caso de este rasgo lingüístico, como es la conservación del diptongo IE, les puse estas fotos. ¿A alguno se os ocurre por qué les puse estas fotos? ¿Por qué puede ser? Aquello es una avispa, un mirlo y una ristra de ajos. ¿Qué pasa? Que con esto comprobé que muchas personas, sobre todo aquellas más mayores, sí que mantenían el diptongo IE, mientras que la gente quizá más joven tendíamos a castellanizar, ¿no? A la monoptongación en I. Por ejemplo, la gente mayor, aquello de allí lo llama aviespa y no avispa, eso es un mierlo y no un mirlo, y esto de aquí, que yo sí que lo digo, es una riestra de ajos. Eso igual sí os suena más. Y bueno, la verdad que fue una conferencia que también tuvo bastante éxito. Aquí os dejo estas fotos. Es interesante, así como curiosidad, no sé si veis en esta foto de aquí, Dainos, conoceréis la famosa procesión del Dainos aquí en León, y eso surge por un rasgo lingüístico que es la vocalización de la D del imperativo en I.
Y pasamos ya a la tercera actividad, que yo llamé diccionario secano. Y bueno, yo lo que pretendía con esta actividad era recoger algunas palabras que podrían estar perfectamente recogidas en un supuesto diccionario secano, es decir, palabras que se han dicho toda la vida en mi pueblo y que si leyerais estoy segura de que conoceríais, si no es con la palabra que yo puse, con alguna de sus variantes, porque es flipante la cantidad de variantes que existen de las palabras de aquí de León, ¿no? Y bueno, lo que yo quería con esta actividad también era que ellos vieran que muchas de esas palabras que piensan que están mal dichas, porque con todo el disgusto de mi corazón me ha sorprendido muchísimo ver lo mucho que tienden a la autocorrección, ¿no? Por la estigmatización que existe siempre hacia las variedades dialectales, ¿no? Porque yo hice un vídeo que os explicaré después a partir de entrevistas que realicé a los vecinos de La Seca. Y a mí me llamaba mucho la atención ir a hablar con 2 señoras de 80 años y decirles: ¿cómo decís cuando se hace esto? ¿Cómo llamáis a la persona que hace esto? Y que ellas me dijeran: pues aquí se decía así. Y me decían: pero no lo digas, porque está mal dicho. Y era como, jolín, qué pena, ¿no? Que por la estigmatización que existe hacia esas hablas dialectales estemos perdiendo nuestro patrimonio lingüístico. Y bueno, lo que quería es que vieran que esas palabras que consideran mal dichas están también recogidas en los diccionarios, si no los tuvieran tampoco pasaría nada, y que son perfectamente válidas, consiguiendo así que la gente mayor pues recuperase un poco ese léxico leonés y que la gente mayor lo incluyera en su repertorio léxico en la mayoría de lo posible, ¿no? Y bueno, para que veáis un poco cómo fue la dinámica, os voy a poner un ejemplo con esta palabra. No sé si conocéis este pájaro de aquí. Yo al principio, esto es la dinámica que seguí en mi pueblo. Yo les ponía la foto y ellos tenían que decirme un término que pudiera hacer alusión a esa realidad, ¿no? ¿Conocéis lo que es esto? Efectivamente, es una pega. Y yo a mis vecinos de La Seca pues les preguntaba qué era para ellos una pega y después lo que hacíamos era contrastarlo con la información que aparece en el diccionario de la academia. Como veis, en pega 2 pues nos dice que la pega efectivamente es una urraca y, por supuesto, consultaba el diccionario de la academia, pero no podía dejar sin consultar lo que para mí es la Biblia del leonés, que es el léxico del leonés actual de Yannick Clement. Y bueno, esto me venía fenomenal y a ellos les encantaba porque aparece siempre el término, aparecen variantes y aquí no lo he puesto, pero tiene 2 apartados, el léxico del leonés actual, que es zonas de León y otras zonas. Y no hay nada que le guste más a la gente del pueblo que la toponimia. Les encanta. Dicho esto, pues aquí os pongo unas fotos de esta conferencia. Como veis, pues aparece ahí la hortelana, que es la hierbabuena, en mi pueblo hortelana de toda la vida, el andancio, y ahí en la foto de arriba aparecen los antruejos, antruesos, antruidos. Y la verdad que esta conferencia también estuvo muy bien y yo creo que se recuperaron muchas palabras porque yo he vuelto a escucharlas. En mi pueblo ya cuando nos ponemos malos no decimos hay gripe, tal, ahora hay andancio otra vez. Y la verdad que es un orgullo. Y ya la cuarta actividad fue lo que yo llamé el pasapalabra secano. Fue seguramente mi actividad favorita y también la de mis vecinos porque es una actividad muy atractiva, lúdica y porque el ser humano es competitivo por naturaleza. Y bueno, esta actividad yo organicé 2 equipos, hubo muchísimo pique entre ellos, menos mal que quedaron empates, la verdad. Y bueno, yo lo que intenté en los 2 equipos fue que estuvieran equiparados, es decir, que hubiera gente mayor y gente joven en los 2 equipos porque es una realidad que la gente mayor controla bastante más el léxico leonés que la gente joven, ¿no? Y bueno, lo que hacía era que les daba una definición del tipo empieza por M y ellos me tenían que decir el término, siempre con palabras de León. Y bueno, como curiosidad, alguna de las palabras que puse, por aquí os dejo fotos de la conferencia, como veis se lo pasaron pipa, la verdad. Y algunas de las palabras que puse fueron aguzo, cacía, escañil, falampos, ralbar, sobeo, uñir, palabras pues muy de nuestra tierra, ¿no? Y en esta actividad saqué fotos, en otras la verdad que se me olvidaba, y es que quiero que veáis la variedad de gente que hay, ¿no? Y lo bien que lo pasaron, o sea, estaba gente de 50 años, había señoras de 80 que, por supuesto, no se quisieron poner en las fotos, había niños, y la verdad que lo que yo viví allí ese día fue súper bonito porque fue súper, no sé, todo el mundo a una, intercambio intergeneracional a tope, muy muy bien, la verdad. Y ya por último, la quinta actividad,
se me esturruntó la toga la película, no es más que la proyección del vídeo que elaboré a partir de las entrevistas realizadas durante todo el verano a los vecinos. Yo lo que quería con este vídeo y con las entrevistas era pues ver sobre todo cómo ha habido algunas palabras que las generaciones más jóvenes hemos perdido. Ya no solo muchas veces por la estigmatización que existe hacia las variedades dialectales y porque la gente joven rechazamos un poco igual todo lo que se sale de la norma lingüística, ¿no? Sino también porque hay muchas de esas palabras, me he dado cuenta de que hacen referencia a realidades que hoy en día ya pues no vivimos. Pues por ejemplo el sobeo, uñir, las cornales, todas las partes del carro. Pues yo es que en mi vida he tenido que ir con el ganado, ni que montar un carro, ni que hacer nada. Entonces son palabras que para mí eran totalmente desconocidas, ¿no? Y esto la verdad que estuvo bastante bien porque te hace un poco abrir miras y conocer el léxico que si no llega a ser por esto, pues no hubiera conocido nunca. Y bueno, en estas entrevistas pues yo pregunté acerca de palabras como puede ser la hortelana, lo que es un cuelmo, un mojón, un banzo, lo que es ser un lambrón, un alipende. Y bueno, os voy a poner un trocito pequeñito del vídeo, ¿vale? Que son, nada, 3 minutos, en el que aparece la palabra, a ver si no lo he cerrado, aquí es. No. Creo que estaba en el mío. ¿En el tuyo cuál es, Ari? ¿En Ahí, este? sí, vale, ahí. sí. Os voy a poner cuando les pregunté acerca de la palabra pega, ¿vale? Porque para mí es la palabra por excelencia del leonés. Cuando hacemos algún estudio lingüístico, cuando nos quieren poner ejemplos de un atlas lingüístico, siempre está pega. Entonces os voy a poner para que veáis un poco lo que decía. Madreñas. Hortolana. Antruejos. Faltiquera. Se llamaba la bodega. ¿Esto qué sería? Pájaro. No sé, un grajo, una golondrina. Vale, ¿qué es esto? Hombre, un pájaro. Sí, pero ¿qué es una pega? ¿Qué es una pega? Yo creo que es una pega. Vale. Una pega megandorga. ¿Esto qué es? Pero una golondrina no. No sé si será Un pardal, ¿o qué? la urraca. No, es que yo no lo sé. Pero lo ¿y que es. aquí a la urraca cómo la llamáis? Bueno, la pega. ¿La? La pega. Sí, tilde. La pera. Pega. Pega, la pega. Pega sí, puede ser. Una pega. Es una pega, ¿no? Sí, son las pegas. ¿Y la Eso pega es una cómo? urraca, que es una pega. Eso es una pega, sí, porque tiene la parte esa de abajo blanca. Y la cola azul, que es lo que... Eso es, que se se suponía que suponía... llaman burracas y que son pegas. ¿Dónde, madre? Que se supone además que les gustaban las cosas brillantes, ¿no? Decían que si anillos, Que te lo mandaban. pendientes y esas cosas que te lo podían mangar. Pero cosas brillantes pequeñas. ¿Pero eso eran los cuervos también o no? No, yo lo decían de las pegas. Las pegas. Sí. Y luego estaba el cuervo y el grajo, ¿no? El grajo era como un poco más pequeñito. Que si vuela no me bajo. acuerdo más. No. Pero creo que era un poco más pequeñito. El cuervo y el grajo yo... No sé, no, eso yo no sé ya... Un pájaro. ¿Es una pega de esas o no? Sí, es una pega, ¿no? ¿Y una pega qué es? ¿Cómo se le llama también? Yo no tengo idea. No sé. No sé que sea una golondrina. ¿Qué pájaro es ese? Eso es una urraca en España. ¿Cómo Una se le llama aquí? golondrina. Una urraca, ¿sabes cómo es? Que no conozco pájaro ninguno. Pega. Pega, esos son pegas. Eso es. Ah, las pegas. ¿A que sí? Sí, hombre, las pegas también las conozco, pero no me acordaba. Hombre, eso es una pega. ¿Y cómo se llama en el resto de España? El nombre técnico, yo lo sé por fe, es pica pica. Pero bueno, aquí es la peca y la urraca. Yo no, Me parece. no lo distingo. No sé, creo que es el. Yo creo que no es una golondrina, pero no sé No, lo que la es. golondrina no, seguro, ya te lo No digo. sé yo. lo que es. Pues será una pega. Una pega de toda la vida, ¿Qué es la urraca? porque es la urraca. Pero bueno, siempre se la ha llamado la pega aquí. El vídeo
que llevo para hacerlo público no sé cuántos meses, siguen el enlace privado de YouTube, pero bueno. Y bueno, ya para terminar, pues os he dado, estas son unas fotos del día que proyecté el vídeo. Y bueno, ya por último, os he dado las gracias a todos y no hay nadie hoy aquí de La Seca, es mal día, la gente trabaja, pero bueno, les quería dar las gracias a ellos porque yo considero que esta gente que ha hecho el vídeo nos ha hecho un regalo a todos compartiendo con nosotros pues lo que ellos conocen, ¿no? Esas palabras tan de León. Y bueno, la verdad que estoy bastante orgullosa de haber hecho el vídeo porque considero que es algo que va a quedar ahí, ¿no? Y la verdad que me lo pasé fenomenal haciendo el vídeo, la gente súper generosa conmigo, me he pasado todas las tardes tomando cafés con las señoras, la verdad que me ha encantado y bueno, pues les tengo que dar las gracias a la gente de La Seca por la acogida que le ha dado al proyecto y lo bien que se han portado conmigo. Y gracias a vosotros también.